Seguimos transitando este día de miércoles y es tiempo de presentar a Oscar Rocha Alfaro, dirigente del Partido Renovador de Salta. ¿Qué tal, Pino? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Por favor, muchas gracias por invitar, siempre es un placer. Bueno, esta invitación fue cursada mucho antes de saber que se convocaba elecciones el próximo 27 de julio. ¿Cómo lo vive usted personalmente a esto, no? Porque tengo conocimiento de que hubo un intento de expulsión de su persona del Partido Renovador cuando había sido apoderado, expulsión que no se materializó porque evidentemente no hicieron bien los trámites administrativos internos. Cuando estamos frente a un partido que cada día tiene menos dirigentes, y trata de expulsar a los que activamente trabajan. Sí, la verdad que en términos partidarios asumimos un desafío en el año 2021 con el actual presidente de competir y alcanzar el manejo partidario. Así se dio, yo fui electo presidente del Comité Capital, además de ser apoderado partidario e integrante suplente del Comité Central, pero bueno, después las desavenencias políticas van generando los silencios, los espacios y esa búsqueda de exclusión, ¿no? Pero no nos anoticiamos de esta situación. Uno busca siempre tener un perfil bajo en ese sentido, las cuestiones, los trapitos internos se lavan internamente en los partidos. Entonces, O sea, usted ya no es apoderado, no está expulsado, pero no está participando. No, así es. Así es. Esa expulsión quedó en un mero hecho declamativo, no se logró materializar. Sí, no lograron plasmar normativamente como exigen las normas. ¿Y cuál habría sido el motivo en aquel momento? Entiendo que tomaron la posición de deslealtad partidaria por haber formado parte de un esquema político electoral que estaba dentro del frente que había votado el partido, pero que no comulgaba con el sector, digamos, en ese entonces, que había acordado otras cosas, ¿sí? Bueno, llegamos al 27 de julio con esto, que serían dos listas que se dan a conocer. Por un lado, Carlos Foloni, exintendente de Campo Quijano, con un montón de cuestionamientos en su administración, sin responsabilidad frente a los entes administrativos ni judiciales, y por otro lado, Baltasar Lara Gross con una gestión activa en el municipio de Orán y bastante bien posicionado en lo que es hasta algún, digamos, acercamiento con el oficialismo provincial. De hecho que sí, forma parte, digamos, sí vi que hubo convenciones partidarias con respecto a cómo competir electoralmente, las posiciones que se impusieron. He leído hoy, digamos, los nombres, más allá de que había escuchado los instrumentos legales de convocatoria, de reglamento, no tengo la precisión de la fecha, pero ahora me decís 27. De todas maneras me llamó la atención porque, a ver, en el caso de Carlos Foloni, la verdad que no sé si tiene la antigüedad para ser presidente del partido. ¿Cuánto se requiere requiere de exige antigüedad? 3 años. Yo desempeñé como apoderado hasta el 2023 y yo nunca presenté la ficha de Carlos Foloni como presidente como afiliado al partido, perdón. Ah, ni siquiera es afiliado. No lo sé. En su momento, cuando se hizo la elección que iba a ser el candidato a presidente, salió que estaba afiliado a otro partido y no pudo. Entonces fue reemplazado por su padre. Así que, pero la verdad que no tengo precisiones al respecto, pero bueno, me llama la atención. ¿Y usted por cuál línea se inclinaría si tuviera que ir a votar? Por supuesto que hay que renovarse, siempre hay que renovarse, ¿sí? ¿En esa renovación se inclinaría más por Baltasar Lara Gross? Sí, sin duda. Más allá de que tenga una afinidad claramente marcada con el oficialismo, lo cual implicaría que estaríamos hablando de hasta integrar un frente con esa idea. Sin duda, bueno, tomarán decisiones las autoridades partidarias, pero digo, yo ya desempeñé funciones con la actual conducción y este fue el destrato, digamos. Las ideas que tenía para plasmar en el Comité Capital estaban muy claras, muy puestas sobre la mesa y no hubo voluntad de querer desarrollar eso en pos de un partido diferente. Entonces, me parece que
que es más de lo mismo. Lo llevo a otro tema, que es el tema electoral, lo que significan reformas electorales. Hemos pasado por un proceso de elecciones hace muy poco tiempo. ¿Cuál es el análisis que hace usted donde un intendente o un senador, por ejemplo, de Cachi necesita 200 votos para ocupar una senaduría o 2.000 votos de todo el padrón, cuando el de Capital lleva 55.000, por ejemplo? Me trae a la memoria los debates en su momento y los posicionamientos políticos en la década del 90, fines del 90, donde el entonces presidente y una gran autoridad del Partido Gobernador, que era el doctor Gómez Díez, le planteaba al gobernador Romero en ese entonces la necesidad de tener una representatividad política genuina en la provincia, ¿sí? En esto de que en algunos lugares se necesitan pocos votos para un cargo, para el mismo cargo, que en otros lugares se necesita mucho. Y se hablaba de hacer instrumentaciones, nuevas leyes, distrito único, para establecer un modelo más equitativo, que se plasmó, diría yo, teóricamente en la constituyente del 98, es decir, que haya una representatividad de las minorías, ¿sí? De hecho que... Mire de los años que estamos hablando y nunca se logró. Así es, así es. Entonces... ¿Usted cree que los ejecutivos tienen más poder con estas leyes electorales? Siempre tuvieron los ejecutivos, somos de tradición presidencialista en términos normativos, la nación, la provincia, los municipios. Pero bueno, está en los hombres y mujeres que cumplen ese rol de tener la mirada hacia el futuro, de ver cómo se trata de plasmar una legitimidad y ecuanimidad en representatividad política. Por supuesto, vamos a ir en un sistema bicameral en el Senado, en la provincia de Salta, es un senador por departamento. Nació en el 94, en la reforma constitucional, se logró los 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, para que haya esa suerte, una media ecuanimidad en representatividad política. En Salta es prácticamente imposible eso, que haya más de un senador por departamento. Entonces, buscar esa proporcionalidad sí se da en la Cámara de Diputados. ¿Usted es partidario de la bicameralidad? Y la verdad que pasé por varios estadios, ¿no?, con respecto a la unicameralidad y bicameralidad. Yo lo miraría en función de optimizar la función legislativa del Estado. Si optimizar la función legislativa del Estado implica una sola Cámara Legislativa, pero que permita la representatividad de toda la provincia en forma proporcional. ¿Pero usted cree que es posible eso? Son leyes, son leyes. Pero en cuanto al funcionamiento de la democracia y de lo que es la representación en sí, más allá de los costos lo que puede significar. Justamente puede ser, digamos, una legislatura más grande, en vez de 60 diputados, 75, pero una sola, póngale, por cuestiones numéricas. Pero sí que permite una representatividad de todo el territorio provincial. Eso también va de la mano de lo que puede haber sido, y se analizó y lo hicimos, esos proyectos en el 2001, cuando se caía todo, de fusión de departamentos, de llevar los departamentos de 23 a 15, 16. Están los proyectos de ley, deben estar durmiendo el sueño del justo. Que eran departamentos zonales. Y, por ejemplo, la Viña de Huachipas, es decir, la fusión de departamentos en función de la territorialidad y que permita también optimizar el recurso humano. La semana pasada se planteó en este programa y me surge una duda, ¿no? Vino el diputado Luis Mendaña diciendo que en virtud de lo que sucedía en su departamento y en un municipio en particular, como es el municipio de Vaqueros, él presentaba un proyecto de ley para que cuando se dé una circunstancia similar a la que hoy ocurre, donde un intendente en funciones es proclamado senador, en este caso en particular, reitero, ese mismo día que sea proclamado renuncie. Averiguando esto no va a tener tratamiento parlamentario, pareciera que es una chicana política, pero a los efectos operativos y a su entender, la ley electoral, ¿qué debiera hacer en estas circunstancias? Teniendo en cuenta que se dan situaciones como estas en otros municipios donde el que se ve perjudicado es nada más y nada menos que el ciudadano del lugar, con
después representantes que ni siquiera tuvieron la voluntad de ejercer un cargo y la van a tener que ejercer por 2 años como mínimo. A ver, en primer lugar diría lo que dice la norma constitucional, el artículo 182 de la Constitución de la provincia. Es decir, un intendente puede tener una ausencia, un impedimento temporario en lo cual lo reemplaza el presidente del Consejo Deliberante esas funciones. Y si eso ¿de cuánto se vuelve, tendría que ser ese tiempo para que lo reemplace momentáneamente? No lo dice la norma, ¿sí? Pero habla de que sea temporaria la cuestión. Ahora, cuando eso pasa a ser definitivo, la misma norma dice, y falta más de un año para cumplir mandato, el mandato por el cual fue electo, el Poder Ejecutivo debe convocar elecciones. Bueno, no dice puede, de aquí debe, para atrás, ¿no? El Poder Ejecutivo nunca convocó elecciones. Sí, es verdad, sí. Ni a un año de asumir convocó elecciones. De hecho, también en las intervenciones donde con buen tino no se convocó elecciones, porque si no, no sé qué sería de Aguas Blancas, por ejemplo. Tengo esos varios temas, por ejemplo, pero hubo una ley que prorrogó la intervención en el caso de Aguas Blancas. Rivadavia Banda Norte se le vence el mandato al intendente, al interventor en diciembre y no hay ninguna ley al respecto. Bueno, van a tener tiempo, seguramente ya mandarán un proyectito. Para prorrogarlo. Digamos, le está yendo bien a Córdoba. Mientras a la gente le vaya bien, está perfecto. Ahora, pero ¿cuáles son los argumentos legales y cuáles, digamos, con qué medimos, cuándo sí, cuándo no? Ese es el tema. Así es, la ley no lo dice. Creo que por ahí trae bueno en las cartas orgánicas que se van a dictar o reformular, ver ese tipo de cosas, ¿sí? Para plasmarlo. Pero volviendo al hecho que me planteaba, digo la norma que dice, en esta elección se eligieron 2 intendentes senadores, el intendente de Animaná y el intendente de Vaqueros, 2 municipios con menos de 5.000 habitantes, con un consejo deliberante de 3 miembros. ¿Sí? Y para colmo, los miembros no responden a los intendentes de turno. ¿Ah, sí? Esa es la situación fáctica que tienen estos 2 municipios. Ahora, la verdad que a mí me llama, hablábamos del ciudadano, del poblador, me llama la atención que los ciudadanos, los pobladores del municipio, lo hayan elegido hace 2 años atrás como intendente y ahora lo voten como senador. Si sabían que el intendente tenía que durar 4 años, ¿por qué lo votan como senador ahora? Mi primer interrogante, ¿no? Y en el caso del propio intendente, va a tener la facultad de quedarse en la intendencia. ¿O no? Si decide quedarse, tendrá que asumir el senador suplente en su momento, ¿sí? Cuando llegue el momento de la jura, porque ahora va a haber proclamación. Pareciera que eso no va a ocurrir. En el caso de Vaqueros al menos no ocurriría. El intendente dijo que va a asumir la senaduría. Entonces van a quedar más de un año para que el Poder Ejecutivo convoque elecciones. Uh-huh. Ahora, ¿por qué cree usted que los ejecutivos no convocan elecciones? En particular este ejecutivo, que ya va a ser cuando termine el mandato 12 años y tiene esa metodología. ¿12? 8. Bueno, perdón, 8, ya estoy pensando en un tercer mandato. No, me hizo acordar a mí que, a ver, yo cumplí función en la gestión gubernamental anterior y yo estuve en estos temas y yo planteaba dentro del Ejecutivo que había que hacer estas cosas que no se hicieron, por decisiones políticas, ¿sí? Uh-huh. Y ahora, ¿usted cree que realmente se perjudica a la población? ¿Por qué es el quid de la cuestión acá? No importa si se queda o si se va, sino qué le pasa al ciudadano del lugar. Yo creo que... Mendaña hablaba de que iban a convocar a una comisión de políticos para ver cómo llevaban adelante el municipio. O sea, estamos hablando de la época de mayo, más o menos. El cumplimiento de las normas genera zozobra, ¿sí? Más allá que por ahí el ciudadano pueda desconocer un poco los alcances de las funciones de tal o cual cargo político o representativo. Pero creo que hay que hacer docencia, hay que dotarla de mayor institucionalidad a la provincia. Hay que respetar lo que dice la norma constitucional. Esto está claro. Va decidido. A ver, él
vamos a la cuestión fáctica. En la última semana de noviembre tienen que asumir el cargo de senador, tienen que jurar. Estamos hablando de los dos intendentes, de Vaqueros y Animaná. Tienen que presentar los pliegos propios para ver si son aprobados y tienen que jurar el cargo. En ese caso tendría que renunciar antes. Por eso, ¿qué pasa si no renuncia antes? Pero es que corresponde que renuncie. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Si no, no podría, cumplamos las reglas. No podría asumir una senaduría. Cumplamos las reglas, ¿sí? Y si renuncia, presenta formalmente la renuncia, el Ejecutivo tendrá la herramienta para convocar porque elecciones. El Ejecutivo tiene... Provincial, ¿no? El Ejecutivo provincial. Tiene 2 años. Si el intendente no cumplió 2 años, está facultado. Si al intendente le faltan 2 años para cumplir el mandato, está facultado para llamar elecciones. La Constitución dice, cuando falta más de 1 año para cumplir el mandato el intendente, es decir, si el intendente renunciara faltando más de 1 año, debe convocar, ni siquiera 2, 1, faltándole 1 año. ¿Cree que esto está en agenda dentro del Ejecutivo? Debería estar en la agenda en el área pertinente del Ejecutivo. Digo, la cuestión operativa en esto pasa, bueno, ¿cómo se optimiza esta cuestión? Porque en octubre hay elecciones, ¿sí? Más allá de que son 2 sistemas de votación diferentes, pero ya eso lo hicimos convivir, ya convivieron. En estos municipios se podría llamar elecciones en esa misma elección. Tranquilamente. Con 2 sistemas diferentes, el voto papel y por otro lado la boleta electrónica. Así es, la boleta única de papel y la boleta única electrónica. Así es. Pino Rocha Alfaro, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias por invitar. Gracias por estar. Nosotros hacemos la última pausa y volvemos para hablar nada más y nada menos que de adopciones.